Mira este bebé que estás viendo en pantalla. Acaba de nacer, respira por primera vez. Ahora decime con sinceridad, ¿este bebé ya está condenado delante de Dios? ¿Cargará la culpa por el pecado de Adán? ¿O es completamente inocente y solo será pecador cuando él mismo elige rebelarse? Este tema ha dividido iglesias durante siglos, pero hoy vas a entender algo que muchísimos pastores y teólogos todavía no pueden explicar con claridad. Y te aseguro que la respuesta bíblica es mucho más hermosa y mucho más lógica de lo que imaginas. Empezamos. En el cristianismo existen tres formas de entender el pecado original. La postura 1 dice que nacemos pecadores, culpables y condenados. La postura 2 dice que nacemos con la naturaleza caída, pero sin pecado. Y la postura 3 dice que nacemos pecadores en cuanto a condición, pero sin culpa personal. Antes de explicar cada postura, necesito aclararte dos cosas fundamentales. En primer lugar, esto no es un tema de denominaciones. Este debate no divide denominaciones, sino que divide internamente a casi todas las principales familias cristianas. Aquí tenés las 9 denominaciones cristianas que agrupan al 99% de los cristianos. Y mira lo que pasa. Los ortodoxos sostienen una sola postura, la tercera. En vez de pecado original, le llaman pecado ancestral, es decir, corrupción sin culpa. Las iglesias reformadas sostienen solo la postura 1, la clásica calvinista, culpa heredada. Pero en las demás, el cuadro cambia completamente. Hay un debate interno entre dos posturas dentro de la misma denominación y algunas, como los pentecostales y bautistas, incluso tienen las tres posturas. Esto deja en claro que la discusión atraviesa casi a todo el cristianismo. Y la segunda aclaración que te quiero hacer es que este tema tiene mucha más importancia de la que parece, porque precisamente según la definición que tengamos de pecado, dependerá nuestro concepto de salvación, ya que no se puede dar la cura correcta si antes no entiendes cuál es exactamente la enfermedad, ¿no te parece? Del correcto entendimiento de la doctrina del pecado original dependerá también nuestra creencia sobre la naturaleza humana de Cristo, el bautismo, la santidad, etc. Y ahora sí, aclarados estos dos puntos, pasemos a analizar más detenidamente las tres posturas. La postura 1, tal como ya dijimos, dice que nacemos pecadores culpables condenados. Heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa y corrupta, la culpa judicial personal del pecado de Adán. Para ellos el bebé ya es culpable delante de Dios, aunque no haya hecho nada. Por eso bautizan bebés, para quitar el pecado original, y algunos calvinistas estrictos dicen que los bebés no regenerados se pueden perder. La postura 2 dice todo lo contrario, que no nacemos con ningún pecado. Los que apoyan esta postura no llaman a la naturaleza adquirida naturaleza pecaminosa, sino naturaleza caída. Nacemos con una naturaleza inclinada al mal, pero sin pecado, ya que éste aparece solo cuando la persona comete su primer acto consciente y voluntario de desobediencia. Por consiguiente, nace sin culpa y es inocente. Y la postura 3 es una postura intermedia y, como verás, es la única que permite armonizar todos los textos bíblicos. Esta postura dice que sí nacimos pecadores, pero no nacemos culpables. ¿Pero esto es posible? ¿Podemos nacer pecadores pero sin culpa? Bueno, sí, totalmente, porque la Biblia enseña que el pecado tiene dos sentidos diferentes. El pecado en sentido ontológico, es decir, el pecado como naturaleza. En Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y en Salmo 51:5 dice, aquí en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y por otro lado, tenemos al pecado en sentido judicial, como transgresión voluntaria de la ley. Este es el pecado que genera culpa y por consiguiente condenación. Y para este sentido, la Biblia ofrece una definición única y explícita en 1 de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Santiago 1:14-15 no lo puede explicar más claro. Allí dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cómo sería la naturaleza heredada? ¿Caída o pecaminosa? Heredamos ambas. La naturaleza caída y la naturaleza pecaminosa no son términos contradictorios. Al decir que es caída, se está enfatizando el origen. Y al decir que es pecaminosa, se está enfatizando la condición real que llevamos dentro. La naturaleza que tenemos desde el nacimiento está caída. Y Pablo mismo, refiriéndose a su naturaleza, la describe con frases como el pecado que mora en mí o la ley del pecado que está en mis miembros.
Así que la Biblia no se contradice, es ambigua sobre esto porque el pecado tiene dos sentidos. Pero la culpa, entonces, se relaciona solamente con lo que hayas hecho, no con lo que hayas heredado. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En Romanos 2:6 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en 2 Corintios 5 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto significa que heredamos la enfermedad del pecado, pero no la condena por haberla contraído. Veamos una analogía que hace todo muy claro. Existe una enfermedad genética grave llamada la anemia falciforme. Esta enfermedad es causada por un gen defectuoso que hereda el bebé al nacer. No hizo nada para tenerlo, todavía no le duele nada, no ha tenido crisis, porque la anemia falciforme no presenta síntomas en el embarazo ni inmediatamente al nacer. La enfermedad se manifiesta semanas o meses después del nacimiento. Debido a ese gen defectuoso, inevitablemente los glóbulos rojos empezarán a tener una forma de hoz, ocasionando que se rompan fácilmente y obstruyan vasos sanguíneos. Con los años, la enfermedad se manifiesta con síntomas clínicos muy graves, ya que es una enfermedad que afecta a la sangre, al oxígeno y prácticamente a todos los órganos, llevando al enfermo a la muerte prematura. Así que cuando el niño nace, en cierto sentido, tiene la enfermedad, es decir, el gen que la produce, y en cierto sentido no la tiene porque aún no ha manifestado, aunque al nacer con el gen ya se lo considera una persona enferma. De esta forma, la anemia falciforme es un paralelismo muy claro con el pecado. El gen defectuoso representa la naturaleza caída o pecaminosa, es decir, la condición heredada interna. Y los síntomas clínicos y crisis representa el pecado como transgresión voluntaria de la ley, es decir, la culpa judicial. ¿Significa esto que podemos pecar tranquilos? Algunos podrían concluir que no tiene sentido que nos esforcemos en llevar una vida cada vez más santa, total no podemos hacer nada para evitar tener una naturaleza pecaminosa. Pero esa conclusión es errónea. Eso sería tan ridículo como no hacer nada para que el niño sufra menos o tenga menos síntomas. Total, ya nació con la enfermedad. Romanos 6:1 y 2 es clarísimo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego en el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El Evangelio es un mensaje de equilibrio y no podemos enfatizar que nacemos en condición de pecado, sino enfatizamos también la importancia de la batalla de la fe de la cual tanto habla la Biblia. La gracia no es permiso para pecar, es poder de Dios para no pecar. La naturaleza pecaminosa sigue ahí, hasta la glorificación, pero el Espíritu Santo nos da victoria diaria sobre el pecado conocido y nos santifica progresivamente. Esa es la gran diferencia entre excusa y evangelio. Ahora bien, sabiendo esto, es casi inevitable otra pregunta. ¿Necesita el bebé un redentor si no tiene culpa judicial? Sí y mucho. En Romanos 5:14 dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, bebés y niños pequeños. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El bebé muere porque está en Adán, solo estando en Cristo tiene vida eterna. Jesús no solo calma síntomas, perdona actos, hace un trasplante espiritual completo. Te entrega un nuevo corazón, un nuevo espíritu y un día un cuerpo glorificado sin el gen defectuoso. ¿Qué pasa con los bebés que mueren? La Biblia no da una frase tipo, todos los infantes van al cielo, pero los principios son clarísimos y llenos de esperanza. Mateo 19:14 dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En 2 Samuel 12:23, David tras la muerte de su hijo dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Basados en la Escritura, los bebés y niños sin discernimiento moral están seguros en los brazos de Jesús, no porque sean inocentes perfectos, sino porque nunca rechazaron la gracia que Cristo ya pagó por ellos. Por eso, si alguna vez perdiste un hijo pequeño, podés dormir tranquilo. Tu bebé está en los brazos de Jesús, esperando el día en que lo abraces otra vez en la resurrección. Volviendo a la alegoría de la anemia falciforme, el problema está en la médula, que es donde se producen los glóbulos rojos. Mientras su médula siga produciendo glóbulos deformados, toda la sangre que recorra su cuerpo estará marcada por la enfermedad. Puede tomar medicinas, puede tratar los síntomas, puede tener cuidados, pero la causa permanece adentro. Y por eso la única cura real es el trasplante de médula ósea.
En el fondo es un cambio de identidad biológica. Las células nuevas llevan el ADN del donante. El cuerpo empieza a producir sangre nueva con la información genética de otro. La Biblia enseña que nuestro problema no es superficial, no es conductual. El problema está en la raíz de nuestro ser. Tenemos una naturaleza caída que produce deseos torcidos, impulsos desordenados. Y la Biblia llama a esto el viejo hombre, la carne. Podemos intentar mejorar, disciplinarnos, resistir, pero sin un cambio interno, la raíz sigue generando lo mismo. Y es aquí donde la alegoría se vuelve poderosa. Así como un enfermo necesita una médula de un donante sano, el pecador necesita la vida de Cristo implantada dentro de sí. Cristo no vino solo a perdonar, vino a darnos una vida nueva. Su vida reemplaza la nuestra y empieza a producir lo que antes era imposible: nuevos deseos, nueva fuerza y una nueva dirección. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y Pedro lo explica diciendo que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Dejamos de producir obras de la carne y empezamos a producir el fruto del Espíritu porque la raíz fue reemplazada. Jesús es la cura completa. Y un día muy pronto, cuando Él regrese, ese trasplante será completo. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y el gen defectuoso del pecado desaparecerá para siempre. Antes de despedirme, recordá que si querés seguir produciendo estos temas, en nuestra página web profeteia.com están todos los recursos del canal. Ahí podés adquirir el primer libro de la serie 7 llaves para interpretar el Apocalipsis, llamado Descifrando la Simbología Bíblica. También puedes adquirir las diapositivas de los videos por si quieres utilizarlas en alguna de tus charlas o predicaciones. Y si sentís en tu corazón ayudar a este ministerio en profeteia.com, también podés realizar una donación. Tu apoyo realmente hace una diferencia. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.